Bueno, en este caso sería una forma de identificar MRU y MRV con respecto a un gráfico. En este caso el gráfico es la velocidad en función del tiempo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que MRU, la velocidad es constante, así que en el caso del gráfico tendríamos que tener una función constante. Por ejemplo, viendo el gráfico, lo que tiene que pasar es que el valor de la velocidad tiene que ser la misma en un tramo. Viendo el gráfico tenemos solamente un tramo que pasa eso, que es en BC, que sigue siendo 6, o sea, del 3 al 6, el tiempo de 3 segundos a 6 segundos, la velocidad sigue siendo 6, así que ese es el único que sería MRU. Luego tenemos MRV, que tiene que ver con que las velocidades se modifican. En el caso de las modificaciones tenemos una que es velocidad, que es acelerada, que es cuando aumenta la velocidad, y después tenemos desaceleración cuando la velocidad disminuye. Obviamente en el caso del primer ejercicio entre A y B estaríamos hablando que es acelerada porque aumenta la velocidad, pasa de 0 a 6. Luego tenemos del 6 a 8, o sea el CD, que también es acelerada porque va de 6 a 10. Y el último de DAE es desacelerada porque pasa de tener 10 a 0 porque es el tope. Ahí sería, si lo tenemos como definirlo como una interpretación, en el caso de A a B sería cuando el auto o el objeto arranca de reposo, o sea empieza en 0. Y en el caso del último, del DAE, estaríamos hablando de cuando estamos hablando de un móvil cuando frena, porque termina siendo velocidad 0. Vamos a identificar esos tres movimientos, así que empezamos con el primero, que sería AB. AB ya hemos aclarado que estamos hablando de MRV, así que lo tomaríamos como MRV, en este caso acelerado. El dato que tenemos es la diferencia entre las velocidades, que va a ser la resta entre la velocidad final, que en este caso es 6, menos la inicial, que va a ser 0, así que en este caso nos quedan 6 metros sobre segundo. Luego tenemos el tiempo que transcurre, también es una resta entre el tiempo final y el tiempo inicial, que en este caso va a ser 3 menos 0. Este resultado nos va a quedar 3 segundos, así que ya tenemos los datos, la diferencia de velocidades y la diferencia de tiempo. Ahora podemos hallar la aceleración, que en este caso tiene aceleración MRV, lo que no tiene es MRU, que va a ser 0. Así que en este caso hacemos la división. La aceleración se saca con la diferencia de velocidades dividido la velocidad del tiempo. Ya lo habíamos sacado, entonces va a ser 6 dividido 3. 6 dividido 3 nos quedan 2, así que significa que esta sería la aceleración. La unidad de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos aceleración, ya tenemos diferencia de tiempo, tenemos diferencia de velocidades. Ahora podemos hallar la distancia. En este caso tenemos dos fórmulas para hallar la distancia, MRU y MRV. Para MRV tenemos que la distancia recorrida, o la diferencia de distancia, va a ser velocidad inicial por diferencia de tiempo más un medio por aceleración por la diferencia de tiempo al cuadrado. Y en el caso de MRU va a ser la distancia va a ser igual a la velocidad por la diferencia de tiempo. Obviamente las unidades que tenemos es metros. En este caso usaríamos la primera fórmula porque estamos hablando de MRV. Así que reemplazamos los valores. La velocidad inicial en este ejercicio es 0, así que va a quedar 0 por 3, que es la diferencia de tiempo que nos dio, más 2 por, que 2 es la aceleración, por t al cuadrado, todo dividido 2. Resuelvo, bueno, 0 por 3 es 0, así que nos queda solo la cuenta de 2 por 9, todo sobre 2, nos termina dando 9. Quiere decir que la distancia que recorre son 9 metros. Luego, bueno, ese sería el primer tramo. Tomamos el segundo tramo, que es BC. BC hemos dicho que era constante la velocidad, así que va a ser MRU. La diferencia de velocidades obviamente no va a tener porque va a ser 0, así que vamos a tener una velocidad más que diferencia de velocidad, así que la velocidad en este caso va a ser 6. Luego tenemos diferencia de tiempo, que sí lo podemos restar, que va a ser 6 menos 3. 6 menos 3 nos quedan 3. 3 segundos son los que transcurren en ese tramo. Así que ahora la aceleración habíamos dicho que era 0, así que nos queda velocidad es 0. La aceleración va a ser 0. Y luego usamos la segunda fórmula, que tiene que ver con la diferencia de distancias. La distancia, mejor dicho, la vamos a hallar multiplicando la velocidad por la diferencia de tiempo. En este caso 6 por 3 nos quedan 18 metros. 18 metros sería la distancia recorrida. Hablamos de distancia recorrida en cada tramo, no de la distancia total. Saben que es otra cosa, porque ahí tendríamos que incorporar
la distancia inicial, que en este caso ya teníamos una que era 9 metros, pero no lo vamos a hacerlo, lo estamos haciendo por separado. Luego tenemos el tercer tramo, que va a ser desde CD. Habíamos dicho que era MRV acelerado, así que sacaríamos la diferencia de velocidades. Las velocidades en este caso tenemos el 6 y el 10, así que va a ser 10 menos 6, que va a ser la velocidad, que en este caso es 4. Y luego el tiempo lo tenemos como 6 y 8, restamos 8 menos 6 y nos quedan 2 segundos. Teniendo ya esos datos, ahora sí podemos sacar la aceleración, que va a ser la división entre la velocidad y la diferencia de velocidad y el tiempo, que en este caso es 4 y 2, así que nos da 2 nuevamente, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Utilicemos la primera fórmula para hallar la distancia. En este caso la distancia que vamos a obtener va a ser igual a velocidad inicial, que es 6, por 2, que es el tiempo, más 2, que es la aceleración, por 2 al cuadrado, que estaríamos hablando del tiempo al cuadrado, todo dividido 2. 6 por 2 nos quedan 12, 6 por 4, que es 6 por 4, 2 por 4, todo dividido 2. Nos queda hacer la cuenta, en este caso 2 por 4 es 8, 8 dividido 2 nos quedan 4, y 4 más 12 nos queda 16. Quiere decir que la distancia recorrida en ese tramo va a ser de 16 metros. Y el último tramo que tenemos tiene que ver con el DE, que este sería una desaceleración, así que en este caso es MRV, pero desacelerado. Así que podemos sacar la diferencia de velocidades, que va a ser en este caso la velocidad final, que es 0, menos la velocidad inicial, que es 10. En este caso nos queda menos 10, nos queda negativo en el caso de la resta. Y el tiempo lo mismo, hacemos la cuenta de 12 menos 8 y nos quedan 4. Así que también hacemos la resta para sacar la diferencia. Y ahora, teniendo esos datos, lo reemplazamos en la fórmula. Entonces nos queda que la aceleración es igual a menos 10 sobre 4. Nos va a quedar menos 2,5. Obviamente lo que va a pasar es que si estamos hablando de una desaceleración, la aceleración queda negativa. Por eso tenemos un menos incorporado. Ahora sí podemos usar la fórmula, la primera fórmula, que es la diferencia de la distancia. En este caso va a ser igual a 10 por, que es la distancia inicial, la velocidad inicial digo, por 4, que es el tiempo, más, ahora ponemos el menos 2,5, que es la aceleración, por tiempo al cuadrado, hacia 4 al cuadrado, todo sobre 2. 10 por 4 nos quedan 40, bueno, el 4 al cuadrado nos queda 16, entonces nos queda hacer la multiplicación y la división, nos va a quedar negativo en este caso, así que va a quedar 40 menos 20. 40 menos 20 nos queda 20. 20 metros sería la distancia que recorre en ese tramo. Esos serían los esquemas. Obviamente acá tiene que ver con fórmulas. Lo que hice fue hacerlo todo muy junto, pero la idea es hacerlo por separado en verdad y explicarlo paso por paso cuál es MRU, cuál es MRV. En este caso lo hice solamente todo junto para que vean que no es tan complejo, pero sí es preferible verlo por partes.